Sesión 17. Comprender textos. Tarea de expertos. El propósito de leer. Propósito. Analizarán la función que tiene la comprensión de textos en el aprendizaje e identificarán los diferentes propósitos que tiene la lectura. Hola, perdón, no me di cuenta que ya había comenzado el programa. Cuando leo el tiempo se me pasa volando. ¿Y a ti te gusta leer? Mira, te presento a Manuel, quien al igual que tú es un estudiante de telesecundaria. A veces le cuesta trabajo entender las lecturas que le dejan en la escuela. De lo que sí está seguro es que uno no debe pasarla mal cuando lee un libro. Quizá las inquietudes de Manuel te suenen conocidas. Hace poco, a Manuel le pidieron estudiar para un examen y él ha ido posponiendo la lectura porque en cuanto comienza a leerlo le da sueño. Se desespera, se aburre, se distrae, no sabe cómo mantener la atención. En resumen, todo el proceso le resulta tedioso y no lo lleva a ninguna parte. A veces los textos escolares le parecen escritos en otros idiomas. Intenta leerlos al derecho y al revés. Además, en su casa hay muchas distracciones. Una televisión encendida, alguien que lo interrumpe o alguien que no lo deja leer tranquilo. Recientemente encontró una historia en el periódico y la leyó con mucho interés. Ni siquiera se dio cuenta de que ya era de noche. Entonces se preguntó, ¿por qué no podía leer así, con tanta concentración, los textos de la escuela? ¿Será porque son obligatorios?, pensó. O quizá porque me asusta la idea de hacer un examen. El caso es que entre una cosa y otra, el tiempo para estudiar se reduce, el examen se acerca y a Manuel le urge saber cómo leer mejor. Si estuvieras en el lugar de Manuel, ¿qué harías? ¿Buscar un lugar adecuado para leer, ventilado, iluminado y con poco ruido? ¿Leer los primeros párrafos en voz alta para concentrarte mejor y leer el resto en voz baja? ¿Consultar con tu profesor o tutor una técnica para leer un texto escolar? ¿Te parece que leer un texto es solamente tarea de expertos? Leer no es solo pasar la vista por una hoja, sino que también es comunicarse con el autor del libro. Es soñar, imaginar, entretener, aprender y conocer. Quizá tu maestro o algún amigo te ha dicho algo como esto. Y tiene razón, la lectura es una forma muy eficaz de comunicación y puede resultar tan interesante como cualquier otra actividad. Unas veces leemos por placer y otras por necesidad. Existen distintos tipos de textos y, por lo tanto, distintas formas de leer. ¿Cómo podemos saber cuál es la mejor? Tú, como lector, te acercas a un libro por razones particulares, es decir, tienes un objetivo. Los objetivos del lector están determinados por aquellas cosas que deseas obtener de una lectura. Preguntarse, ¿para qué leo este texto?, es el primer paso antes de comenzar tu viaje por la lectura. Recuerda, la pregunta, ¿cuáles son las razones por las que leo?, es muy importante para que te relaciones mejor con los textos. Por ejemplo, si viajas en autobús y llevas contigo una revista, ¿cuál será el objetivo de leerla? Lo más seguro es que desees entretenerte mientras dure el viaje, hojear un poco, ir hacia adelante o hacia atrás en las distintas secciones, detenerte en algunas partes e ignorar otras que te interesen menos. En este caso, tú decides qué y cuánto leer, tú decides el orden, tú decides a qué partes del texto le pones más atención. Cuando el viaje en autobús llegue a su fin, habrás cumplido los objetivos de tu lectura, pasar un buen rato mientras viajas. En cambio, ¿qué pasa si en la escuela te piden leer un libro de texto? Los objetivos de una lectura escolar son muy distintos a los de una revista de entretenimiento. Entonces, ¿cómo leerlo?
Debes empezar por preguntarte cuál es el objetivo de este texto escolar en particular. Por ejemplo, ¿es una lectura para responder un cuestionario o un ejercicio? ¿Para exponerlo en clase? ¿Para presentar un examen? ¿Para trabajar en equipo? Al responder estas preguntas, podrás entonces determinar tus objetivos de lectura y te permitirá, con la ayuda de tu maestro o tutor, hacer un lector más eficaz. Si se trata de un texto para un examen, quizá tus objetivos sean 1. Leer y entender el texto completo. 2. Subrayar las ideas más importantes. 3. Releer y realizar notas de lectura que luego puedes estudiar para salir bien en tu examen. ¿Ves la diferencia? Cuando lees la revista en el autobús no sueles subrayar los textos ni lees la revista completa. No es necesario porque nadie te hará un examen sobre esa revista y por lo tanto tus objetivos de lectura son distintos. Aunque sean diferentes los motivos de cada lectura, en los dos puedes encontrar placer por lo que lees. ¿Te das cuenta de que los expertos en lectura se hacen mediante la constante práctica de la lectura, con motivos personales que les dan satisfacción? Creo que este es un primer paso que te ayudará a ti y a Manuel a organizar su lectura. ¿Te acuerdas de su situación? Te presento nuevamente sus opciones. Buscar un lugar adecuado para leer, ventilado, iluminado y con poco ruido. Leer los primeros párrafos en voz alta para concentrarte mejor y leer el resto en voz baja. Consultar con tu profesor o tutor una técnica para leer un texto escolar. Perdón, es que este libro está muy interesante. Seguro la historia de Manuel te ha dado en qué pensar. ¿Ya sabes qué harías tú? Veamos qué opinan otros estudiantes. Yo escogí la opción C porque en un examen nunca estamos solos. Siempre el compañero está golpeando la mesa con el lápiz o está jugando con la goma. ¿Por qué? Porque tiene nervios de hacer un examen. Por eso yo escogí la opción C, pedirle un apoyo a mi profesor, para poder hacer un examen y poder concentrarme. Yo escogí la opción B. Si fuera Manuel, yo leería en voz alta los primeros párrafos para concentrarme mejor y los segundos en voz baja. Elegí la opción C. Si yo fuera Manuel, seguiría consultando a mi profesor o tutor para que me dijera una técnica para seguir leyendo mejor. Yo elegí la opción A y si yo estuviera en el lugar de Manuel buscaría un lugar adecuado para leer, con ventilado, iluminado y con poco ruido. Si yo fuera Manuel, escogería la opción A. Buscaría un lugar adecuado para leer, ventilado y con poco ruido. Yo escogí la opción C. Si yo fuera Manuel, consultaría a mi profesor o tutor para que me enseñara una técnica para mejorar mi lectura. Yo escogí la opción C porque he estado en el lugar de Manuel. Yo soy muy distraída y cuando hacía mis exámenes nunca los acababa y el maestro me decía ¿por qué? Y yo les decía que a mí me cuesta mucho trabajo razonar una lectura. El maestro lo que me dijo fue de que en mi casa encendiera la grabadora y con mis hermanos que estuvieran platicando y yo hiciera mi lectura. Así la repitiera 20 veces hasta que la entendiera y me tengo que ir acostumbrando porque nunca voy a estar sola en un salón haciendo un examen. Ya escuchamos la opinión de otros estudiantes sobre el dilema de Manuel y ya tienes información sobre los objetivos a la hora de leer. Pero, ¿qué debemos de hacer para leer un texto escolar? ¿Existe un plan para hacerlo? Te invito a descubrirlo en el siguiente reportaje. ¿Todos los textos se leen igual? Existen algunos textos breves y otros extensos. Quizá algunos te parezcan más fáciles y otros difíciles. Por supuesto, la variedad de textos es infinita y nosotros debemos adaptar nuestra lectura al tipo de texto que estamos leyendo, así como a nuestros objetivos como lectores. Un texto puede servir para informar, enseñar, transmitir ideas nuevas, dar instrucciones, divertir y entretener.
Un lector puede buscar diversas cosas en un texto y en esa medida cada lectura es diferente a las demás. Cada lectura es una experiencia totalmente nueva. Centrémonos ahora en las lecturas a las que tú, como estudiante, te enfrentas cada día, los textos escolares. Por lo regular, este tipo de textos requieren más de nuestro tiempo y nuestra concentración. ¿Sabes por qué? Porque los textos que lees en la escuela tienen la finalidad de enseñarte y apoyarte en el aprendizaje de conocimientos nuevos. No importa que estés en la escuela o en tu casa. Aprender es un proceso que requiere un esfuerzo de tu parte. Por eso, a veces, los textos escolares no parecen los más entretenidos, pero si practicamos su lectura constantemente, resultan muy provechosos y tan interesantes como aquellos otros de las revistas o los periódicos. Con la finalidad de que te acerques a la lectura de los textos escolares de una manera más organizada y eficaz, es fundamental que diseñes y lleves a la práctica un plan de lectura. Pero, ¿qué elementos constituyen un plan de lectura? Primero, establecer un propósito, un objetivo de lectura. Por ejemplo, adquirir los conocimientos necesarios para contestar un examen. Segundo, establecer una serie de acciones a realizar y asignarles un tiempo a cada una. Por ejemplo, leer 20 minutos diarios, hacer anotaciones en el texto y escribir las dudas que te surjan en la lectura para comentarlas en clase. Tercero, establecer cuáles son los recursos materiales que necesitas. Por ejemplo, libros, cuadernos, fichas de trabajo, marcadores, etc. ¿Cómo hacer un plan de lectura? Escucha las siguientes recomendaciones. El plan de lectura debe tomar en cuenta 4 aspectos fundamentales. 1. Características del texto que vas a leer. Si es extenso o breve. Cómo está organizada la información que ofrece. Por ejemplo, ¿está organizada por temas, por capítulos o por secciones? Si incluye cuestionarios, repasos o ilustraciones. 2. El propósito de la lectura, es decir, tu objetivo. Busca la ayuda de tu maestro para establecer objetivos que sean interesantes, divertidos, emocionantes y llenos de descubrimientos. 3. Características del lector, o sea, tú como lector. Por ejemplo, si sabes o has escuchado algo sobre el tema, o tu capacidad de concentración. 4. Estrategias de lectura. Para comprender mejor el texto, puedes subrayar, hacer fichas de lectura, mapas mentales, cuadros sinópticos o inventar tus propias herramientas para ubicar las ideas principales del texto de forma fácil y rápida. Te proponemos que hagas un cuadro como este. Te ayudará a que tu lectura se convierta en un proceso con hallazgos interesantes. Ya te diste cuenta que leer no es una tarea de expertos. Todos y cada uno de nosotros podemos leer y comprender cualquier texto. ¿Te has puesto a pensar cuáles son tus características como lector? No olvides que leer es fuente de alegría, que saber y conocer más sobre el mundo a través de los libros y de cualquier tipo de texto puede ser muy emocionante. Solo es cuestión de dedicarle tiempo. Nos vemos en el próximo programa y felices lecturas.